Bienvenidos a Derecho a tu alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora estaré aquí para responder a todas esas dudas jurídicas que puedas tener y para hablarte de derecho. El día de hoy vamos a conversar sobre una de las formas que tiene el Estado venezolano a través de su sistema de justicia para hacer que tú estés más cerca de lo que es justo y equitativo. Formas que establece la ley como una especie de garantía para que puedas estar seguro de que tus derechos constitucionales van a ser respetados, y esto es lo que se denomina el amparo constitucional. A partir de este momento hablaremos acerca de lo que tiene que ver con este tipo de recurso extraordinario, este derecho, esta garantía que se utiliza como una forma de hacer valer los derechos que son inalienables a cada uno de nosotros y que deben tener protección constitucional. ¿Por qué escoger este tema? ¿Por qué hablar de algo que puede resultar, si se quiere, desconocido para muchas personas? Precisamente por esto. Estos espacios tienen que darle a ustedes toda la información acerca de todas las vías jurídicas con las que pueden ustedes contar, todas las herramientas que existe a nivel jurídico en nuestro territorio venezolano para que usted pueda sentirse seguro, porque al fin y al cabo, al ser hombres y mujeres que decidimos estar en sociedad, entonces se supone que acatamos cada uno de los lineamientos, pero esta misma sociedad debe protegernos. Y esto es lo que justamente hace el amparo constitucional. Vamos a definirlo como una especie de acción extraordinaria que establecen las personas que ven sus derechos constitucionales vulnerados. Y cuando digo que es una acción, establezco que se trata de una movilización, bien sea oral, bien sea a través de un escrito, pero implica un hacer. No podemos hablar de un acto de omisión, sino por el contrario, de un acto que se evidencia en el mundo jurídico. Entonces, esta acción, que tiene carácter extraordinario, se le debe categorizar de este carácter justamente por el hecho de que no es común. No es común que las personas ejerzan acciones de amparo constitucional porque se supone que cada uno de los operadores de justicia, de los administradores de servicios, los prestadores de algún tipo de actividad pro estatus y pro confort de los ciudadanos en un estado, tienen justamente con ocasión a esa autoridad de la que son investidos todos los elementos necesarios para cumplir cabalmente su deber. Pero ¿quién vigila al vigilante? ¿Qué ocurre cuando las personas que están llamadas a protegernos desde el punto de vista jurídico se olvidan de sus funciones, se separan de ellas y cometen actos ilícitos? ¿Qué ocurre cuando las situaciones que son analizadas desde el punto de vista jurídico se convierten en un aspecto completamente injusto y atan de manos a los justiciables que no pueden hacer nada para defenderse, no tienen ningún otro tipo de recurso ordinario para defenderse? ¿Qué ocurre cuando un instituto, una institución, un organismo, un funcionario ejerce una conducta que lesivamente afecta nuestros derechos constitucionales? ¿Y qué ocurre cuando un ciudadano también, sin estar investido de autoridad, a través de sus acciones vulnera mis derechos constitucionales? Todo esto tiene que ver con la figura del amparo constitucional. Y así como lo dice la palabra, amparo significa justamente eso, una protección. Yo te cuido, yo te amparo y te digo a ti, persona que se te están vulnerando tus derechos, que te voy a proteger. Y esto es justamente lo que hace la ley. Esto es justamente lo que todas las personas esperamos de los abogados y esperamos del sistema de justicia en general. Entonces, esta acción extraordinaria va a tener que ver con el cumplimiento de una serie de pasos que son bastante sencillos y que justamente tienden a hacer que esto sea más accesible. Si bien es cierto, existen figuras jurídicas como una demanda, una querella o una actuación justamente que implique una acusación particular, que tienen unos tecnicismos y que requieren unas formalidades que a veces hacen que sea obstaculizante desde el punto de vista jurídico, no es menos cierto que la figura de amparo constitucional, aunque tiene ciertos reglamentos, no establece mayores formalismos. ¿Para qué? Para que pueda ser de uso público, para que se pueda
permitir a cualquier persona que está pasando por una situación como esta que tenga acceso a la justicia. Y este es uno de los puntos principales del tema que vamos a tratar el día de hoy, porque en materia de amparo constitucional, el que una persona que no sea abogado pueda ejercer una acción de amparo es algo que es maravilloso para el sistema de justicia y para las personas en sí mismo, en la medida en la cual, si lo está haciendo dentro de los parámetros correctos, debe ser escuchado y debe ser resuelta su situación. Por esto, imagine que usted está pasando por una circunstancia que vulnera sus derechos fundamentales, sus derechos constitucionales, y no existe otra vía que no sea ordinaria desde el punto de vista de la ley para poder restituir de inmediato ese derecho constitucional que se le está violando. Por esta razón, debemos establecer criterios de ponderación bien interesantes en cuanto a lo que son cada uno de estos aspectos y que usted en casa pueda entender en qué casos procede la figura del amparo constitucional y en qué casos no. Cómo debe ser en este sentido la asesoría desde el punto de vista jurídico para que usted sepa en qué momento entonces podría invocar una acción de amparo constitucional y qué debe hacer el Estado ante esa postura suya. Imagínense que se trata, señores, de acusar al dueño de la casa por no cuidar bien la casa. Más o menos así como para llevarlo a un lenguaje llano. Te estoy diciendo que tú, en el deber de cuidarme como Estado, colocaste en determinado cargo a una persona y esta persona, en el ejercicio de sus funciones, por citar un ejemplo, está vulnerando mis derechos constitucionales. Entonces tú haz lo inherente para que mi situación sea nuevamente restituida o por lo menos convertida en lo más aproximado a lo que era antes de que se me vulnerara este derecho, y de esa forma garantízame que voy a recuperar todos y cada uno de mis derechos que han sido infringidos. Es importante también que partamos para entender todo lo que tiene que ver con los amparos constitucionales, el hecho de que la naturaleza jurídica de un amparo es una garantía. Esto es una especie de aseguramiento que hace el Estado y le dice a las personas que todo estará bien. Es una garantía de que esos derechos que dice la Constitución Nacional que tenemos sean realmente respetados, porque aquello de que exista algo a nivel de una carta magna y a nivel de unos lineamientos jurídicos, pero no se pueda ejecutar, entonces lo convertiría en letra muerta. Por esta razón existe la figura del amparo constitucional y en todos los tribunales de nuestro país existen jueces constitucionales llamados a resolver estas situaciones. Para puntualizar, les puedo decir que se pueden invocar amparos constitucionales en todas las materias. No estoy refiriéndome solamente al ámbito penal, por ser esa mi especialidad. Estoy hablándoles de una acción extraordinaria que puede devolverles a ustedes ese derecho que le ha sido vulnerado si están dadas las condiciones de su procedencia, y les da una herramienta poderosísima para que se les escuche de forma rápida y se les resuelva de forma rápida con el cumplimiento de cada uno de los lineamientos que establece la ley. Al regreso conversaremos acerca de cuáles son justamente esos requisitos para que una persona interponga un amparo constitucional. No te vayas. De vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando sobre el amparo constitucional. Vamos a establecer cuáles son esos requisitos de procedibilidad. ¿Qué debe hacer una persona? Es muy complicado esto, hay que buscar un abogado, el escrito debe tener mayores formalismos, se podrá hacer por vía oral. Pues justamente de esto vamos a hablar en este segmento. Fíjense que lo que tiene que ver con el amparo constitucional, según lo que establece el artículo 27 de nuestra Constitución Nacional, implicará, como quiera, de que es una garantía, algo que sea accesible, porque si nos ponemos a pensar,
Si yo tengo el derecho de invocar algo para que se me proteja, este derecho debería ser de fácil acceso, debería ser algo que me sea posible reclamar o invocar. Si no lo hago y si el mismo Estado me lo está poniendo complicado, entonces es como que lo mismo de tener algo pero no poderlo utilizar. Por esta razón, la figura del amparo constitucional contempla justamente una serie de requisitos que son bastante sencillos y vamos a verlos a continuación. En primer lugar, debe haber la violación de un derecho constitucional o una amenaza grave e inminente de la violación a este derecho. Por esto, si no existe esta amenaza, si no existe esta violación, no podemos hablar de que estamos en presencia de un amparo constitucional o de una acción susceptible de amparo constitucional. ¿Y por qué, señores? Porque a veces el tener temor de que nos va a ocurrir una situación que puede colocarnos en peligro y que puede constituir la violación de uno de nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos constitucionales, no implica en sí mismo de que esto haya acaecido. Podemos tener una amenaza incluso de una persona natural estableciendo que me van a quitar de pronto, no sé, las llaves de mi carro y yo no lo voy a poder manejar más, pero esto no se ha materializado. Y al haber ocurrido una situación de estas, existen incluso otras vías ordinarias para que esto se resuelva. Así las cosas, debe existir una consecuencia, algún derecho que ya esté vulnerado o haya una grave amenaza inminente de que se vulnere, y por esta razón deberíamos estar completamente seguros de que esto pasó para poder invocar una acción de amparo constitucional. Si estamos entonces en presencia de la violación de un derecho constitucional, allí sí podríamos decir que vamos al siguiente paso y es analizar justamente si procede la figura de la acción de amparo o no. ¿Qué es un derecho constitucional? Un derecho constitucional no es más que todo aquello que nos resguarda y nos garantiza como ciudadanos y nos da justamente esa condición de seres que estamos en un estado de derecho. Es decir, ser tratados con dignidad, nuestro derecho a la vida, al nombre, a la alimentación, al trabajo, el derecho a la libertad de tránsito, a la unión con otras personas, el derecho a constituir de pronto figuras mercantiles, de ser parte de una asociación, de hacer un negocio jurídico. Toda la gama de derechos que como seres humanos tenemos pueden evidentemente ser susceptibles de una acción de amparo constitucional porque todos estos pueden ser violentados. Yo tengo derecho a la dignidad personal. ¿Y la dignidad personal qué implicará? Evidentemente que no se me exponga al escarnio público, que no se vulnere mi intimidad, a menos de que se trate de una autorización jurisdiccional, de que se trate de una investigación y que se trate de una situación que lo justifica desde el punto de vista del derecho constitucional. Derechos que nacen con nosotros y que son evidentemente naturales y que no son inalienables por nuestra condición de seres humanos. Entonces, cuando tenemos definido de cuáles derechos constitucionales estoy hablando, evidentemente podemos continuar determinando en qué momento se vulnerarán o no. Cuando se vulnera un derecho constitucional hay una línea muy delgada y es el hecho de que una persona natural de pronto puede violentar un derecho constitucional como el de la vida, acabando con la vida de otra persona. ¿Procedería allí la figura del amparo? Pues en este caso no. ¿Por qué? Porque existen otras vías ordinarias para esta investigación. Y es aquí en donde se establece o se materializa el segundo requisito, y es el hecho de que no exista otra vía ordinaria para poder invocar y resolver este tema del derecho que ha sido afectado. Si hablamos de un caso en donde una persona le quita la vida a otra, pues evidentemente estamos en presencia de un delito de acción pública como lo es el homicidio. Y al ser un delito de acción pública, el Estado automáticamente inicia una investigación penal.
Al iniciarse la investigación penal, existirán entonces una serie de elementos que deben ser traídos a un proceso, un fiscal asignado para la investigación, un cuerpo de investigaciones criminalísticas que haga lo propio y toda una serie de actividades dentro de un proceso que implicarán ubicar a los autores y partícipes de este hecho, privarlos de libertad, llevarlos a una audiencia, después a un juicio y en fin. Existe todo un procedimiento ordinario que establece la protección de esta figura. En el caso del amparo constitucional, usted debe estar de manos atadas. No debe existir otro tipo de recurso ordinario para que usted pueda invocar el amparo constitucional. Y esto es importantísimo, señores, porque si usted interpone un amparo por algo que no tiene sentido jurídico, lamentablemente no se lo van a acordar. Y esto es necesario que usted lo controle y lo corrobore. De aquí que sea importante a su vez que usted verifique hasta qué punto este derecho que ha sido conculcado no puede ser subsanado por otra vía. Por esto, en la siguiente parte vamos a hablar justamente de aquellos ejemplos que nos están llevando a las formas en las que podemos invocar amparos constitucionales. Pero es importante categorizar y puntualizar que la acción de amparo constitucional requiere que haya un daño o una amenaza inminente. Y cuando les digo amenaza inminente, no basta con que alguien diga una amenaza, que la emane, en este caso la vocifere. Te voy a matar. Eso en sí, evidentemente, constituye un delito instantáneo, como lo es la amenaza propiamente dicha, pero existe una vía para investigar y detener a una persona que ha proferido una amenaza, sobre todo si es una amenaza de carácter público. El punto es que en materia de amparo constitucional, las amenazas inminentes son aquellas que vienen como consecuencia de algo que ya empezó a ocurrir, ¿ok? Una amenaza inminente entonces va a ser el siguiente paso que se va a tomar en virtud de lo que ya está empezando a pasar. Imagine usted que de repente usted tiene su casa y le colocaron una máquina para demoler frente a su casa y están haciendo actividades propias para la demolición de su casa porque así lo mandó, por ejemplo, la alcaldía. Entonces, hay una amenaza inminente de que esta máquina sea utilizada para dañar, en este caso, su propiedad y quizás lesionar a quienes estén dentro de esta casa. Y por esta razón, si usted verifica que no existe una orden jurisdiccional de demolición, de expropiación, de desalojo y que esto es una acción intempestiva que evidentemente vulnera o pone en riesgo sus derechos constitucionales a la vivienda, a la propiedad y a la vida, usted perfectamente puede invocar una acción de amparo constitucional. Y el tema de la amenaza inminente es algo que en algunos puntos es difícil de determinar, precisamente porque para algunas personas lo que puede constituir un riesgo, para otras no. Hay personas que sienten quizás un poco más de seguridad y no se dan cuenta de lo que se está avecinando, como hay otras que por contrario observan una amenaza en todo. Y por esto es importante que se establezca cuál es la circunstancia específica que puede constituir esta amenaza inminente. Ni qué decir de los derechos constitucionales que ya han sido conculcados. Acá es mucho más fácil. Si ya a usted se le impidió el ejercicio de un derecho, entonces evidentemente procede una acción de amparo. Pero en lo que tiene que ver con la amenaza inminente, es importante que usted se asesore de un especialista en la materia para que usted esté completamente convencido de que sí se está materializando esta amenaza inminente. Al regreso vamos a hablar acerca de las formas en las cuales se solicita un amparo constitucional y el tiempo que más o menos pasa a nivel jurisdiccional para tener respuesta de esta acción extraordinaria. Ya volvemos.
Estamos de vuelta a Derecho a tu Alcance, conversando durante el día de hoy acerca de la figura extraordinaria del amparo constitucional. Esas acciones que nos defienden como ciudadanos en cuanto a potenciales vulneraciones de personas que tengan algún tipo de autoridad pública o personas naturales que no estén investidas de ningún tipo de autoridad pública e igualmente vulneren nuestros derechos. En este sentido, es importantísimo establecer algo bien delicado y que tiene que ver con la forma en la cual podemos interponer el amparo constitucional. Hay quienes creen, y hay abogados de hecho, que no se atreven a interponer una acción de amparo constitucional porque creen que es algo muy complicado, que es algo muy delicado, que es un escrito que comporta demasiados capítulos, que es algo muy complejo, y la verdad es que esto no es así. Realmente, la misma Constitución Nacional establece que el amparo constitucional se puede invocar sin el cumplimiento de mayor formalidad. ¿Y qué significa esto? Esto significa que usted puede hacerlo bien por la vía oral o bien por la vía escrita. Y fíjense que cuando digo por la vía oral, significa que perfectamente usted puede irse ante un juez constitucional que, ojo, debe establecer la factibilidad de escucharlo a usted cualquier día de la semana, en cualquier horario, porque se supone que el amparo constitucional tiene que estar 24/7 para proteger nuestros derechos, porque no hay un horario en el cual no tengamos derecho. Somos susceptibles de derecho los 365 días del año, las 24 horas de cada uno de esos 365 días. Y por esta razón, cuando hablamos justamente de que nuestros derechos se pueden reclamar en cualquier momento, también se pueden reclamar de cualquier forma, verbal o escrita. Si usted va entonces a interponer un amparo constitucional de manera verbal, usted se presenta en la taquilla de la URDD y usted dice que quiere interponer un amparo de forma oral. Allí la persona que está de guardia le va a tomar sus datos, evidentemente usted tiene que mostrar su cédula de identidad y allí usted indicará cuál es ese derecho que se le está violentando. Expondrá qué es lo que se está haciendo. Y cuidado con aquellos casos en donde le dicen, pero tráigalo por escrito, porque la Constitución le faculta a usted la potestad de invocarlo desde el punto de vista oral. Que si bien es cierto, en la práctica, si se quiere, es mucho más fácil y manejable el que usted lo haya llevado por escrito, no es menos cierto el hecho de que usted tiene una potestad jurídica de invocarlo desde ese punto de vista de la modalidad oral y en este sentido puede hacerlo de esa manera. Lo importante acá es que si lo hace por la vía oral, pues evidentemente garantice usted con contar con herramientas suficientemente claras e inteligibles para hacerse explicar. ¿Qué quiero decir con esto? No pretendo que usted se convierta en un leguleyo, pero sí pretendemos que usted tenga las ideas claras. En este sentido, si usted va a invocar de que se le está violando un derecho constitucional, tiene que decir cuál es ese derecho constitucional que se le está violando, o que se le violó o que hay amenaza de que se le viole. ¿Quién es la persona o la institución que está violentando ese derecho? Y en este sentido, debe establecer, evidentemente, cuáles son las razones que le hacen creer a usted que esto está ocurriendo. ¿Cuáles serían las pruebas que usted tiene para demostrar esto? Porque si es algo que solamente está en su psiquis, lamentablemente eso no va a prosperar. Pero si se han ejecutado acciones que flagrantemente demuestran que esto ocurrió o está ocurriendo, evidentemente usted perfectamente puede invocar la figura del amparo constitucional. Cuando lo hacemos por vía escrita, el amparo constitucional se puede hacer incluso a mano, porque la Constitución establece que no es necesario el cumplimiento de mayores formalismos. Y al establecerse a mano, bueno, evidentemente entonces implicará que lo que se escribe tenga coherencia, que haya sentido, que se establezca qué es lo que realmente está ocurriendo y las mismas reglas que aplican para la interposición del amparo por vía verbal. ¿Qué debe acompañar usted si lo hace por escrito del amparo? Bueno, en primer lugar su cédula de identidad, para que se le repute como ciudadano con sus derechos plenamente facultados. Es decir, que usted no está inhabilitado ni políticamente ni civilmente, que usted no tiene ningún tipo de privación de su discernimiento, que usted está en pleno uso de sus facultades. Además de esto, debe usted establecer
¿cuáles son esos medios de prueba? ¿Cuáles son esas situaciones que usted puede demostrar ante ese juez constitucional para corroborar que se está violentando un derecho constitucional? Y una vez hecho esto, usted introduce su solicitud oral o escrita, a mano o computarizada, por la unidad receptora de documentos, conocida en la jerga jurídica como URDD, que eso queda ahí en el edificio nacional en la parte de abajo, y ese mismo día o más tardar al día siguiente a usted le tienen que dar respuesta, le tienen que convocar en algunos casos a una audiencia si hay algo que quieran aclarar o si es evidente que se está violentando un derecho constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional hará lo propio para que usted se le dé respuesta, y la respuesta no es solamente un papel, no es solamente una sentencia, es algo que va a llevar a que se transforme esa realidad y se devuelva hacia el punto en el cual a usted se le violó su derecho. Por ejemplo, siguiendo con el tema de la famosa máquina demoledora frente a una casa, entonces hasta que no quiten esa máquina de allí, evidentemente no desaparece ese daño inminente. Y así las cosas es en donde vamos a darnos cuenta que la resolución del amparo constitucional va a hacer que la situación se arregle, que la situación, si no puede devolverse al estado en el que estaba, por lo menos sea lo más aproximada, que se parezca lo más posible a cómo estaba antes de que fuese ocurrido, en este caso, la perturbación. Igualmente es importante que usted sepa que no le pueden obligar a buscar un abogado para eso. Y con esto quiero ser bien honesta. Generalmente el amparo constitucional que se hace asesorado por un abogado tiene más posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque los abogados estudiamos para esto. E imagínese que usted va a ir con un dolor a una clínica, pero entonces usted quiere operarse usted mismo. Bueno, es complicado. De repente usted siente que tiene algo por aquí y quizás con éxito se puede abrir y se saca algo de ahí, pero por no tener conocimiento probablemente usted se lesione. Igualmente ocurre a nivel jurídico. Cuando no tenemos conocimiento de lo que estamos invocando, de lo que estamos haciendo, podemos salir lesionados jurídicamente en la medida en la cual necesitamos la asesoría de un profesional del derecho que puede establecer y orientar. ¿Y por qué digo tan importante la orientación? Porque a veces hay situaciones que sí tienen otra vía ordinaria de resolverse. Es decir, si tenemos una circunstancia de pronto en la cual un tribunal está dictando una medida de desalojo producto de una demanda, evidentemente, al ser producto de una demanda y ser la medida de desalojo parte de la decisión, usted puede apelar de esa decisión. Hay vías ordinarias que le faculta el Estado venezolano en virtud de la garantía al debido proceso para que usted se pueda defender. Pero si no existe ninguna vía, entonces es allí donde procede el amparo. Pero ¿quién sabe cuáles son las vías que proceden? Un abogado. Por eso es importante que usted se haga de un profesional del derecho para que usted se pueda sentir completamente seguro, avalado y representado de que usted lo que va a invocar le asiste la razón. Es un consejo. Si usted de plano no quiere hacerlo, no puede hacerlo, no tiene el tiempo, no tiene las herramientas, entonces puede invocarlo siempre y cuando la situación tenga estas características que les hemos venido dando. Al regreso vamos a establecer algunos ejemplos de los amparos, de los diferentes tipos de amparo constitucional que hay. Y evidentemente las situaciones que pueden malinterpretarse y que pueden convertirse en flagrantes violaciones de nuestros derechos constitucionales que quizás pasan con muchísima cotidianidad y no nos damos cuenta. Ya volvemos por acá por Derecho a tu Alcance, no te vayas.
Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando durante el día de hoy acerca del amparo constitucional. Ya este es nuestro último segmento. Hemos definido el amparo constitucional, hemos establecido cuál es su naturaleza jurídica, qué ocurre, de qué manera se puede interponer un amparo constitucional, cuándo procede y sobre todo las formas y mecanismos en los cuales se intenta. Ahora vamos a ver en qué casos podríamos estar en presencia de un amparo constitucional y qué tipos de amparos constitucionales hay. Debo decirles que existen por lo menos 10 tipos de amparos constitucionales y requeriríamos un programa completo adicional para poder diferenciar cada uno de ellos. Pero sí les puedo indicar que podemos invocar acciones de amparo contra la decisión de un juez si es violatoria de un derecho constitucional y no hay otro recurso, contra una ley, si una ley viola mi derecho constitucional o el derecho constitucional de un grupo de personas, puede ser susceptible de una acción de amparo contra leyes. Puede haber una acción de amparo colectiva también por un daño de repente por un ente público o incluso por una empresa privada. Puede también haber la figura que de hecho es una de las más utilizadas a nivel jurídico y tiene que ver con la omisión de pronunciamiento. Además está justamente el amparo restitutorio, que es ese que busca que se subsane la situación que está en este caso ocurriendo. Y deben saber, señores, que cada uno de los tipos de amparo van establecidos o categorizados hacia lo que está ocurriendo. Algo que ocurre con mucha frecuencia a nivel jurídico penal es que las personas reciben citaciones de los cuerpos de investigación para que aporten información de interés criminalístico a la investigación que se está llevando. Y en este sentido ocurre que desde el punto de vista legal, las autoridades que están potestadas para llevar a cabo una investigación lo hacen justamente en virtud de la autoridad de la cual están investidos. Un funcionario de investigación penal, como quiera de que es un servidor público, está a cargo de una investigación que a su vez está supervisada por un fiscal del Ministerio Público, y entre las diligencias de investigación que le ordenaron hacer puede existir el tema de la citación. Puede existir justamente el tema de entrevistar a esa persona que de repente no se sabe si es un testigo o si es justamente el autor de los hechos, pero que a todo evento está involucrado con la investigación. Cuando esto ocurre, existe entonces ese temor de las personas que son citadas en cuanto al tratamiento que se les va a dar dentro de esa sede de investigaciones, bien sea policial o bien sea de pesquisa criminalística. Esto es algo que hace que la ciudadanía esté completamente asustada. ¿Por qué? Bueno, porque cuando van, ha ocurrido en algunos casos, no vamos a generalizar, pero sí vamos a establecer que es de tracto común, que la persona entonces sea sometida a un interrogatorio tendente a confundirlo, tendente a establecer u obtener verdades que quizás no son las que han ocurrido, y que puede tornarse bastante engorroso y bastante largo. Personas entonces que están de repente en un cuerpo de investigaciones desde las 8 de la mañana y son las 8 de la noche y todavía no ha salido de la famosa entrevista. ¿Cuánto tiempo toma una entrevista? ¿Cuánto tiempo le toma a una persona tener acceso a una información y a una declaración? Por más larga que sea la situación o la información que se quiere obtener, máximo 2 horas, 2 horas y media es un tiempo prudencial para establecer cuánto va a tardar un individuo en dar esta información. Pero, ¿qué ocurre entonces cuando pasa todo este transcurso de tiempo? En algunos casos suele utilizarse la figura de que, bueno, los funcionarios están colapsados, salió otra entrevista, están de comisión, tienes que esperar, pero ese tienes que esperar, ese privarte de tu libertad de tránsito, ese día, durante ese momento, durante largas horas, puede constituir
una acción de amparo constitucional, evidentemente con carácter restitutorio, para que a ti se te devuelva la libertad. Evidentemente tú, al estar privado de libertad, no lo puedes invocar, tendría que invocarlo un abogado por ti, tendría que invocarlo un familiar. Y esto es importante, señores, porque si bien es cierto, las personas tienen la potestad, y con personas me refiero a los funcionarios de investigación tienen la potestad de citar a alguien y de recibirlos en su despacho, no es menos cierto que no tienen la potestad de quitarle el teléfono celular durante la entrevista, incomunicarlo y prohibirles el libre tránsito durante el tiempo de la entrevista. ¿Por qué? Porque si yo estoy citada en calidad de testigo, entonces se supone que mi libertad no está cuestionada y yo no debería pasar un tiempo completamente desproporcionado en un organismo de investigación. ¿Qué ocurre si ese día yo tenía una diligencia importante que hacer, una consulta médica, irme de viaje o en fin, estar en mi casa tranquila? ¿Por qué usted va a violentar mi derecho constitucional a la libertad de tránsito, a la dignidad, al buen trato, por una investigación que perfectamente estoy con intención de colaborar, porque precisamente por eso fui a la citación y porque usted me va a hacer esperar aquí 24 horas? Entonces, eso puede ser uno de los ejemplos en materia de amparo constitucional. ¿Qué ocurre? La privación ilegítima de libertad ya es un tema complejo. ¿Por qué? Porque recordemos que la forma en la cual una persona en nuestro Estado venezolano puede ser privada de libertad es o porque haya una orden judicial o porque haya sido aprehendido en flagrancia. Si no son estas ninguna de las condiciones, una persona no puede ser privada de su libertad por un funcionario, ni mucho menos por una persona que no tiene ningún tipo de autoridad pública. Y esto evidentemente conduce a la factibilidad de que se pueda invocar un amparo constitucional. Fíjense que cuando analizamos cada uno de estos elementos y el contexto propio de esta acción extraordinaria, nos vamos a dar cuenta, señores, que el amparo entonces va a venir a representar la forma rápida de que mi derecho me sea devuelto. Y esto es importante que lo establezcamos porque hay personas que desconocen que tienen estas potestades y hay abogados incluso que se limitan desde el punto de vista ético de interponer una acción de amparo constitucional contra un funcionario o contra un juez porque creen que van a haber represalias en la práctica. Yo no puedo hacer esto porque yo tengo varios casos en este tribunal, este juez, bueno, después la va a agarrar conmigo, me la va a aplicar. No debería. Se supone que cada juez, en el caso de que estos sean los funcionarios a los cuales se les interponga la acción de amparo, son imparciales, son autónomos y no pueden estar ligando una cosa con otra. Y si eso ocurriese, pues lamentablemente también existen otras vías para poner un freno a esta situación. En conclusión, lo que les quiero decir con todo esto es que los derechos constitucionales están allí descritos para darnos paz, para darnos tranquilidad de que nos encontramos en un estado en donde se respetan las normas, en donde se nos permite, si no estamos infringiendo ninguna ley, estar movilizándonos a libre tránsito sin ningún tipo de problema. Y cuando esto no es así, cuando hay alguna situación que afecta cualquiera de nuestros derechos constitucionales, la acción de amparo es la herramienta jurídica perfecta para que su situación sea nuevamente devuelta y evidentemente para demostrarte que el derecho está a tu alcance. La invitación es para la próxima semana para que sigamos analizando leyes, analizando situaciones que pueden convertirse en un tema jurídico de interés y recordándote que cada vez más estás cerquita de la ley porque justamente eres un ciudadano con derechos. Hasta luego.